Hay un país caótico, hay un país que pasó de la acefalía a un estado de transición absolutamente convulsionado y ahora a dudas y a sospechas de todo estilo. Lo va a contar Yelén Oliva. Yelén. ¿Cómo estás, Ariel? Sí, siguen las investigaciones para averiguar quién fue el autor intelectual del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Y en el día de hoy, la noticia de hace unas horas nomás es que la Fiscalía pidió que se investigue al actual primer ministro de Haití. Eso sabemos que tiene una implicancia política impresionante porque de hecho está actualmente en funciones. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, básicamente porque descubrieron que mantuvo 2 llamadas el día de en la noche, en la madrugada del asesinato de Jovenel Moïse, con una de las personas que está siendo investigada y que está detenida, implicada en el asesinato del presidente. 2 llamadas, una a las 4:03 de la mañana, 4:20 de la mañana. También mi pregunta es posiblemente, digamos, él había sido... Recordemos que estamos hablando de Ariel Henry, que es el primer ministro, que unos días antes del asesinato de Jovenel Moïse había sido designado por el propio Moïse para que ocupe el lugar de primer ministro y él termina finalmente asumiendo después de la muerte, el asesinato del presidente, cuando asume otro en su lugar y finalmente, bueno, por la situación política, termina renunciando y queda en su lugar esta persona. ¿Las llamadas son de la madrugada anterior? Las llamadas son de la madrugada cuando fue el asesinato. Recordemos que fue eso de la 1 de la mañana, es decir, posterior a 3 horas después. Lo cual, mi pregunta también, o sea, acá hay que analizar todo esto también entre pinzas porque va avanzando la investigación. Puede ser también que se haya comunicado con, recordemos que los que están detenidos, tenemos 44 personas detenidas, entre ellas la mayoría, 18 policías que eran la fuerza de seguridad presidencial. Sí, recordemos que en el funeral hubo críticas y hubo disturbios, incidentes y hasta incluso acusaciones de cercanos también. A quien era el presidente, a la policía. Sí, ¿no? Quiero decir, también puede haber habido un llamado a la policía, a la fuerza de seguridad del presidente desde ese momento para decir qué es lo que pasó, tranquilamente. De hecho, eso no es lo que dice el actual primer ministro, pero lo que sí pasó hace una semana atrás es que le pidieron, la Fiscalía pidió que se preste a indagatoria, que dé testimonio. Él no participó de esto y de hecho minimizó el caso y dicen que están tratando de culparlo a él cuando la investigación debe ir por otro lado. Dijo que había maniobras de distracción y también que querían crear confusión. Acá es muy difícil tener claridad sobre, bueno, digamos, hay tantos intereses políticos, económicos, etcétera, en juego que habrá que entender cuál es la situación política que está pasando acá y no arriesgar a tomar ningún tipo de conclusión. Está claro, está claro. Una vez, no solamente es acción de la justicia, sino que estamos a la distancia. Sí. Pero de entrada, ¿qué motivo se sospechó? ¿Hubo alguna...? No, están hablando directamente de una complicidad. ¿Por qué? Porque era una persona que podía quedarse... Pero no por el primer ministro, digo, en general, por el motivo del asesinato. Fue una cosa absolutamente difusa, ¿no? Sí, en todos los casos que se están mencionando, los casos de sospechas, está, sobre todo, a ver, la pregunta es, digo, tenemos 44 detenidos, es un número importante, entre ellos 28 colombianos, pero acá estos son los que pusieron el cuerpo de alguna manera. Claro. Cuando hablamos de los autores intelectuales, siempre estamos hablando de personas que las sospechas son que podían o quedarse con su cargo o el mismo presidente estaba tratando de frenar. Recordemos que había avanzado por sobre los otros poderes del Estado y eso podía frenar una próxima candidatura. Tienen elecciones ahora en 2 meses nomás, un poco menos. Una próxima candidatura para otro líder o dirigente político. Más que nada, en general, siempre en los casos de sospecha estamos hablando de una puja por el poder político. Es decir, quién iba a quedar controlando Haití, en este caso, una vez fallecido el presidente. Bueno, a ver, si tomamos el caso concretamente de Ariel Henry, actual primer ministro, digo, salió beneficiado de esto porque actualmente está al mando de todo esto. Podría haber algún manto de sospecha sobre todo esto. Por eso es importante que avance la investigación y de hecho ya pidieron que no se lo deje salir del país porque tienen miedo de que abandone el lugar y que no pueda prestar declaración. Ni en una película. Gracias, Yelén, completo.